El sol de la mañana se derramaba sobre la colonia Condesa, pintando de dorado las hojas de los jacarandás. Dentro de su casa, un nido de amor construido con paciencia y buen gusto, Esmeralda sentía que esa luz era un reflejo de su propia vida. A sus 40 y tantos, se movía con la elegancia serena de una heroína del cine francés. Su cabello castaño recogido en un moño que parecía casual, pero no lo era. Era el día de su cumpleaños, y el aire vibraba con una calma feliz, una armonía casi perfecta. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el de los libros que abarrotaban las estanterías, sus mundos de escape mientras esperaba a Ernesto, su esposo, su piloto. El timbre sonó, interrumpiendo el silencio. Un repartidor, joven y sonriente, sostenía el arreglo floral más espectacular que había visto en su vida. No era un simple ramo, era un torbellino de orquídeas exóticas y lirios blancos, tan extravagante y apasionado que la dejó sin aliento. Era tan de Ernesto, siempre superando las expectativas, incluso desde el otro lado del mundo. Una sonrisa temblorosa se dibujó en sus labios mientras aceptaba las flores, su corazón latiendo con la emoción de una adolescente. Su vida era esa, una sinfonía de detalles cuidadosamente orquestados. Como profesora de francés, apreciaba la belleza en la estructura, en las palabras precisas, en los gestos que comunicaban más que cualquier discurso. Su matrimonio era su obra maestra, un refugio seguro contra el caos de la Ciudad de México. Cada objeto en su casa contaba una historia: la acuarela de París que compraron en su luna de miel, la colección de tazas de cerámica de sus viajes, las fotos de Ernesto en su uniforme, sonriendo desde lugares lejanos. Confiaba en él ciegamente. Su ausencia era una constante, el precio a pagar por su carrera, pero cada regreso era una celebración. Él era su ancla y sus alas, el hombre que la hacía reír con historias de aeropuertos y pasajeros peculiares, el que la abrazaba por las noches como si temiera que el amanecer se la llevara. Su Ernesto. Sin embargo, en los últimos meses, una nota discordante había empezado a sonar en su sinfonía perfecta. Una nota tan sutil que casi se convenció a sí misma de que no existía. Las llamadas desde sus escalas se habían vuelto más cortas, más funcionales. La excusa era siempre la misma: una mala conexión, el cansancio, una reunión temprana con la tripulación. «Estoy agotado, mi amor. Te llamo mañana con más calma», le decía él, y su voz, usualmente cálida y cercana, sonaba lejana, como si viniera de una distancia mayor que la de los kilómetros que los separaban. Esmeralda lo atribuía al estrés. Volar era exigente. ¿Quién era ella para pedir más? Luego estaban los pequeños olvidos, aniversarios de momentos íntimos que antes él recordaba con precisión militar. «¿Te acuerdas de la primera vez que fuimos a ese cafecito en Coyoacán?», le preguntó ella una noche. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Claro, mi vida, claro», respondió él, pero en su tono había una duda que fue como una pequeña astilla en el corazón de Esmeralda. Ella encontraba una justificación para todo. El desfase horario era terrible. Las presiones del trabajo lo tenían distraído. Los hombres simplemente no recordaban los detalles con la misma nitidez que las mujeres. Se repetía estas frases como un mantra, aferrándose a la imagen del hombre con el que había construido su mundo. Ignorar era más fácil que dudar. Un día, al desempacar su maleta, encontró un recibo de una joyería en Ámsterdam, un brazalete de diseño costoso. Cuando le preguntó, él se rió con nerviosismo. «Ah, eso era para la esposa de un compañero. Me pidió el favor de recogerlo. Ya sabes cómo es esto». La explicación fue tan rápida, tan fluida, que sonó casi ensayada. Esmeralda asintió, dobló el recibo y lo tiró a la basura, junto con la sospecha que intentaba brotar. No quería ver.
No podía permitirse ver. Su vida era demasiado hermosa para mancharla con la fea tinta de la desconfianza. Así que seguía regando las plantas, preparando sus clases y esperando sus regresos, llenando los vacíos de su ausencia con la dulce rutina de la espera. Pero ahora, con aquel monumento floral perfumando su sala, todas esas pequeñas alarmas silenciadas volvían a sonar, débiles pero insistentes. Las flores eran una prueba de su amor, un gesto grandioso para su cumpleaños. Era la confirmación que necesitaba para acallar todas sus inseguridades. Con los dedos aún temblorosos, buscó la tarjeta. Un pequeño sobre blanco, elegante, metido entre los lirios, lo abrió con cuidado, anticipando las palabras de amor que la harían sentir, una vez más, la mujer más afortunada del mundo. Pero las palabras que leyó no eran para ella. La caligrafía era la de Ernesto, inconfundible, pero el mensaje era para otra persona. Para mi Gacela, que cada vuelo me acerca más a tu cielo, impaciente por aterrizar en tus brazos, con amor eterno tu piloto. El mundo de Esmeralda se detuvo. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. El aroma de las flores, antes dulce y embriagador, ahora era sofocante, el perfume de una mentira. Mi Gacela. ¿Quién era Gacela? Tu piloto, su piloto, el piloto que le había prometido un cielo compartido. El papel cayó de sus manos. Las orquídeas y los lirios la observaban, testigos silenciosos de cómo su obra maestra se hacía añicos. Aquel ramo no era un regalo de cumpleaños. Era la prueba irrefutable, entregada por error en su propia puerta. Era un monumento a la traición. El teléfono se sentía como un bloque de hielo en su mano. Marcó su número. 1, 2, 3 veces. Cada vez la misma voz impersonal, la misma frase que había escuchado cientos de veces y que ahora sonaba como una burla. El número que usted marcó no está disponible. Se encuentra fuera del área de servicio o en un vuelo. En un vuelo. Claro, siempre estaba en un vuelo, flotando por encima del mundo, inalcanzable, lejos de ella. Sus rodillas cedieron, se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo de madera pulida, con la tarjeta arrugada en un puño. El silencio de la casa, antes su santuario, ahora la asfixiaba. Cada tic-tac del reloj de la abuela en el pasillo era un martillazo contra su cráneo. Levantó la vista hacia las flores. El monumento eran obscenamente hermosas, una explosión de vida y color en medio de la muerte súbita de su mundo. Un impulso violento la recorrió. Quiso destrozarlas, pisotear cada pétalo, arrancar cada hoja hasta que no quedara nada más que un montón de basura verde y rota en el suelo. Pero no lo hizo. Una frialdad extraña, una lucidez cortante como un cristal roto, se apoderó de ella. Se levantó, con las piernas temblorosas pero firmes. Caminó hasta el arreglo floral, lo levantó con cuidado como si cargara una bomba y lo llevó a la cocina. Lo dejó sobre la isla de granito. Eran una prueba. No podía destruirlas. ¿Quién era Gacela? La pregunta era un veneno que se extendía por sus venas. Abrió la laptop de 1900. Ernesto, que él siempre dejaba en el estudio. La contraseña, por supuesto, era la fecha de su aniversario. Una oleada de náuseas la golpeó. Sus dedos, torpes, la teclearon. La pantalla cobró vida. Empezó a buscar sin saber muy bien qué. Sus redes sociales, un muro de fotos perfectas. Ellos dos sonriendo en Roma. Él en su uniforme frente a un avión, paisajes exóticos, nada. Ni un solo comentario sospechoso, ni una etiqueta extraña. Era un profesional. Había construido una fortaleza digital tan impecable como su matrimonio. La paranoia comenzó a susurrarle al oído. Esa amiga de su prima que siempre le daba me gusta demasiado rápido.
La sobrecargo rubia con la que posó en una foto de equipo hace 6 meses. Cada rostro femenino era una posible sospechosa, cada me gusta una posible traición. Se sentía enferma, humillada, estaba hurgando en la basura de su propia vida. El teléfono sonó, haciéndola saltar. Era su hermana, Mariana. Su voz, alegre y despreocupada, era como sal en una herida abierta. «Feliz cumpleaños, hermanita. ¿Lista para esta noche? Papá y mamá ya están preguntando a qué hora llegamos. No puedo esperar a ver tu cara cuando veas el regalo». La cena. Lo había olvidado por completo. Su familia, sus amigos más cercanos, todos reunidos para celebrar un cumpleaños que ahora se sentía como un funeral. «Sí, claro, lista», mintió Esmeralda, su voz un hilo delgado y frágil. «¿Estás bien? Suenas rara. Cansada es todo, no dormí bien, la emoción, ya sabes». Una mentira fácil, la primera de muchas. Colgó y se miró en el reflejo oscuro de la pantalla de la laptop. Una mujer con el rostro pálido y los ojos desorbitados le devolvió la mirada. Tenía que recomponerse, tenía que ponerse una máscara y actuar. Cancelar levantaría sospechas que no estaba preparada para enfrentar. Aún no. Horas más tarde, se encontraba frente al espejo de su habitación. El vestido de seda azul que Ernesto le había regalado en su último viaje colgaba de su cuerpo como si no fuera suyo. Se maquilló con una precisión quirúrgica cubriendo las ojeras, añadiendo un rubor falso a sus mejillas, pintando sus labios de un rojo desafiante. Era una armadura. El restaurante era ruidoso, lleno de risas y el tintineo de copas. La recibieron con abrazos y felicitaciones. «¡Qué guapa estás! ¡Feliz cumpleaños!». Cada palabra amable era una tortura. Su padre le entregó un regalo. Su mejor amiga, Sofía, la abrazó con fuerza. «Amiga, tienes que contármelo todo. Ernesto me mandó una foto de las flores. Son espectaculares. Ese hombre te adora». Esmeralda forzó una sonrisa. «Sí, es un sueño». Sintió la mirada de todos sobre ella mientras abría los regalos, agradeciendo con una voz que no reconocía como propia. La conversación fluía a su alrededor, pero ella solo escuchaba un eco distante. En su cabeza, las palabras de la tarjeta retumbaban una y otra vez. «Para mi Gacela, tu piloto». Alguien hizo un chiste. «Dicen que los pilotos tienen un amor en cada puerto, pero Ernesto solo tiene ojos para ti». Todos rieron, una risa cómplice y feliz. Esmeralda sintió que el aire le faltaba. El corazón le latía con tanta fuerza que temió que se le saliera del pecho. «Disculpen un momento», susurró, levantándose bruscamente. Caminó hacia el baño, sintiendo las miradas en su espalda. Una vez dentro, se apoyó en el lavabo de mármol frío, jadeando. Se miró al espejo. La mujer del vestido azul la miraba con ojos llenos de pánico. La máscara se estaba resquebrajando. Se mojó la cara con agua fría 1, 2 veces. La conmoción inicial estaba dando paso a algo nuevo, algo oscuro y helado, una rabia pura, silenciosa. No iba a derrumbarse, no allí. No les daría esa satisfacción, ni a ellos, ni mucho menos a él. Respiró hondo. Se retocó el labial rojo. Levantó la barbilla. Cuando salió del baño, su sonrisa era perfecta. Esa noche no durmió. Se sentó en la oscuridad de la sala, con la laptop sobre sus rodillas. La tristeza había pasado. El dolor seguía ahí, pero ahora era un motor, no un ancla. La profesora de francés, la romántica que creía en los grandes gestos, había muerto esa mañana. En su lugar había nacido una estratega. Ya no buscaba rostros en las redes sociales. Ahora buscaba datos. Abrió la cuenta bancaria conjunta. Y allí estaba, la verdad fría y numérica en los estados de cuenta. Un cargo de una florería en Ámsterdam, otro de una joyería en Singapur. Cenas para 2 en restaurantes de ciudades donde él supuestamente tenía una escala de apenas unas horas.
patrones, fechas que coincidían con sus vuelos más largos. No era un error, era un sistema, una doble vida financiada con su dinero, con su confianza. Al amanecer, con los primeros rayos de sol tiñendo el cielo, Esmeralda cerró la laptop. Tenía un plan. No habría gritos, no habría una confrontación llena de lágrimas y reproches. Eso era lo que él esperaría. La esposa herida, la mujer histérica. No, ella era profesora y estaba a punto de darle a su esposo la lección de su vida. Una lección sobre gramática, sobre cómo cada acción tiene una consecuencia y cómo las palabras, una vez escritas, no se pueden borrar. Tomó su teléfono. Con una calma que la sorprendió a sí misma, llamó a la florería cuyo nombre aparecía en la caja de las orquídeas. «Buenos días», dijo su voz suave y profesional. «Hablo de parte del capitán Ernesto Solís. Hubo una pequeña confusión con la entrega de ayer y necesito verificar la dirección de la destinataria para futuras ocasiones. La señorita Gacela». El juego había comenzado y ella por primera vez en meses sentía que tenía el control. Al otro lado de la línea, una voz femenina y algo aburrida respondió. «Florería El Jardín Secreto. Buenos días». «Buenos días», repitió Esmeralda, su voz un murmullo controlado. «Llamaba para agradecerles por el hermoso arreglo que recibí ayer. Es espectacular». «Ah, sí, el de orquídeas para la condesa. Qué bueno que le gustó, señora. El capitán Solís tiene un gusto excelente». El capitán Solís. La formalidad del título la hizo sonreír con amargura. «Sí, lo tiene», continuó Esmeralda, eligiendo cada palabra con la precisión de un cirujano. «De hecho, es tan detallista que quiere asegurarse de que la dirección para futuros envíos sea la correcta». Hubo una pequeña confusión con el mensajero. «¿Sería tan amable de confirmarme la dirección que tienen registrada para la señorita Gacela?» Hubo un tecleo del otro lado. «Claro, a nombre de Gabriela Ramos, calle Colima, número...». Esmeralda apuntó la dirección en una servilleta. Gabriela, un nombre tan común, tan simple. Gacela era el apodo íntimo, el veneno. «Perfecto, muchísimas gracias por su ayuda». Colgó. Tenía un nombre y una dirección. El primer hilo del que tirar. La profesora de francés, que pasaba sus tardes analizando la sintaxis de Proust, ahora aplicaba esa misma disciplina a desentrañar la sintaxis de una mentira. Se sentó frente a la laptop, pero esta vez no buscaba en las redes de Ernesto. Buscaba a Gabriela Ramos. Cientos de perfiles, pero solo una trabajaba como sobrecargo en la misma aerolínea que su esposo. Su perfil era privado, pero la foto era pública. Una mujer joven, de unos 30 y pocos, con una sonrisa deslumbrante y el cabello rubio cayéndole sobre los hombros. Posaba en bikini en una playa que Esmeralda reconoció al instante. Tulum, un viaje que Ernesto había hecho solo, supuestamente para desconectar. En la pequeña biografía, 3 palabras: sobrecargo, viajera, viviendo el sueño. El sueño de 1900. Esmeralda. El shock inicial había pasado. Ahora solo quedaba un frío glacial. El dolor se había solidificado, transformándose en un núcleo de hielo en su pecho. No lloró. Las lágrimas se habían secado. En su lugar, una claridad absoluta. Abrió los estados de cuenta bancarios, los mismos que antes revisaba, sin prestar atención. El verdadero mapa del tesoro estaba ahí, en la fría contabilidad de la traición. Cruzó las fechas de los cargos con el calendario de vuelos de Ernesto. Cada pieza encajaba con una lógica devastadora. El brazalete de diseño de Ámsterdam, comprado el día que él le dijo que estaba atrapado en el hotel por una tormenta de nieve. Un collar de perlas de una joyería exclusiva en Tokio, adquirido durante una escala de 24 horas en la que juró no haber salido de su habitación por el cansancio.
cenas para dos, en restaurantes románticos de Buenos Aires, en noches que él le describía como solitarias y aburridas. No era un desliz, no era un error, era una vida paralela, sistemática, organizada, financiada con la cuenta que compartían. Una segunda vida construida sobre los cimientos de la mentira que era la suya. Los días siguientes, Esmeralda se movió por la casa como una autómata con un propósito. Limpió cada rincón, reorganizó su biblioteca, se levantaba al amanecer y salía a correr por el Parque México, sintiendo el aire frío en sus pulmones, cada zancada una forma de expulsar la rabia. Cocinaba para sí misma, platos elaborados que antes solo preparaba para él. Estaba reclamando su espacio, su tiempo, su vida. Cuando Ernesto llamó 2 días después desde París, su voz sonaba exactamente igual, cálida, cariñosa, llena de esa falsa intimidad que ahora le revolvía el estómago. «Hola, mi amor. ¿Cómo está la cumpleañera más hermosa del mundo? Perdona que no te haya llamado antes, el vuelo fue una pesadilla». Esmeralda cerró los ojos, respiró, se obligó a sonreír, aunque él no pudiera verla. «No te preocupes, mi vida, lo imagino. ¿Estás bien?». Su voz sonó suave, preocupada. La esposa perfecta. «Cansado pero feliz de escucharte. Te extraño como loco. Ya quiero estar en casa para darte tu abrazo». «Yo también te extraño», mintió ella. Y la mentira le salió con una facilidad que la asustó y la fortaleció al mismo tiempo. «Todo está perfecto aquí, solo esperándote». Colgó y se quedó mirando el teléfono. El hombre que amaba ya no existía. Quizás nunca había existido. El que volvería en 3 días era un extraño, un actor. Y ella se prepararía para recibirlo. No con gritos ni maletas en la puerta. Eso sería demasiado fácil, un melodrama barato. Ella era una mujer de letras, de estructura. Su respuesta sería elegante, precisa y devastadora. Pasó la tarde imprimiendo documentos, los estados de cuenta, con los cargos sospechosos resaltados en amarillo, capturas de pantalla del perfil público de Gabriela Ramos, el itinerario de vuelos de Ernesto de los últimos 6 meses. Lo organizó todo en una carpeta como si preparara el material para una clase. Regó las orquídeas y los lirios. Se estaban marchitando un poco, pero se negaba a dejarlos morir. Eran el centro de su estrategia. El monumento a la traición ahora sería el altar de su justicia. No eran flores, eran un trofeo. La prueba de su victoria silenciosa. La noche antes de que él llegara, Esmeralda durmió profundamente por primera vez en días. No soñó nada. Se despertó sintiéndose renovada, con una calma aterradora. Se vistió con un sencillo vestido negro, se recogió el pelo y se sentó en el sofá de la sala a esperarlo. Sobre la mesa de centro, la carpeta y un vaso de agua. No había ira en su rostro, no había tristeza, solo la serenidad de quien sabe exactamente cómo se desarrollará cada escena del acto final. La calma antes de la turbulencia. El sonido de la puerta al cerrarse fue suave, casi imperceptible, pero para Ernesto retumbó como un cañonazo. Se quedó de pie en medio de la sala, rodeado por el aroma dulzón y decadente de las flores moribundas. La carpeta con las pruebas seguía sobre la mesa, un testamento a su estupidez. Esmeralda no había gritado, no había llorado, simplemente lo había mirado con una calma glacial que lo aterrorizó más que cualquier furia. «No te irás», le había dicho ella, su voz tan serena como la de una jueza dictando sentencia. «Te quedarás aquí, en nuestra casa. Seguirás siendo mi esposo a los ojos de todos. Pero cada mañana, cuando te despiertes en el cuarto de huéspedes, recordarás que vives en mi casa, bajo mis reglas. Y cada noche sabrás que duermes solo porque elegiste otro cielo». Los siguientes meses fueron una tortura silenciosa y exquisita. En público, Esmeralda era la esposa perfecta.
le sonreía en las cenas con amigos, le pasaba el brazo por el suyo en eventos familiares, hablaba de sus viajes con un orgullo fingido, pero en la soledad de la casa era un fantasma. Lo ignoraba con una disciplina absoluta. Sus miradas lo atravesaban como si fuera de cristal. La casa, su nido de amor, se convirtió en una prisión de lujo donde él era el único recluso. Sus amigos notaron el cambio. La tensión era un tercer invitado en cada reunión. Ernesto, antes el alma de la fiesta, se volvió retraído, ansioso. Sus excusas para la palpable frialdad de Esmeralda eran cada vez más débiles. Pronto, las invitaciones empezaron a escasear. La gente elige la comodidad, y estar cerca de ellos era insoportablemente incómodo. Él veía cómo el círculo de apoyo se cerraba en torno a Esmeralda mientras él quedaba afuera. En 1900, el frío intentó contactar a Gabriela, su gacela. El número estaba bloqueado, desapareció de las redes sociales, lo había abandonado al primer signo de turbulencia, tan rápido como había aparecido. Era libre, él no. El golpe final no fue emocional, sino práctico. Una mañana, Esmeralda dejó un sobre la isla de la cocina. Dentro, documentos legales. Ella había usado los últimos meses y el poder notarial que él le firmó años atrás en un acto de ciega confianza para reestructurar sus finanzas. Había vendido las acciones que compartían y comprado la totalidad de la hipoteca de la casa con el dinero de una herencia de su abuela que él apenas recordaba. Legalmente, la casa, el coche y la mayor parte de sus activos líquidos eran ahora solo suyos. «El divorcio está solicitado», le dijo esa noche sin mirarlo. «Tienes 30 días para irte. Supongo que un piloto como tú no tendrá problemas en encontrar un nuevo lugar donde aterrizar». Un año después, Ernesto vivía en un pequeño apartamento cerca del aeropuerto. Un lugar impersonal, con paredes blancas y muebles genéricos. Su uniforme colgaba en el armario, pero ya no lo llenaba con el mismo orgullo. Un error menor en un simulador, producto de la distracción y el estrés, lo había dejado en tierra por 6 meses. Ahora volaba rutas nacionales cortas. El glamour se había ido. La soledad era su única compañera de vuelo. A veces por la noche abría su celular y veía las fotos de Esmeralda. Se había cortado el pelo, un estilo moderno y audaz que le enmarcaba el rostro. Se veía más joven, más luminosa. En cada foto estaba rodeada de gente, sonriendo. Una sonrisa genuina que él ya no recordaba. Mientras tanto, en la casa de la condesa, el sol de la mañana se derramaba sobre un espacio transformado. Las paredes oscuras habían sido pintadas de colores claros. Donde antes estaba su estudio, ahora Esmeralda tenía un pequeño y floreciente taller de traducción. Daba clases privadas de francés a diplomáticos y empresarios. Su vida era tranquila, ordenada y enteramente suya. Esa tarde, su hermana Mariana y su amiga Sofía estaban de visita. Bebían vino en la terraza. El aire tibio de la primavera traía el perfume de los jacarandás. «¿Te acuerdas de tu fiesta de cumpleaños del año pasado?», preguntó Sofía con una mueca. Esmeralda sonrió, una sonrisa sin rastro de dolor. «Claro que me acuerdo. Fue el día que recibí las flores más importantes de mi vida». Mariana la miró confundida. «Fueron la brújula que necesitaba», explicó Esmeralda. «Me mostraron que el norte no estaba donde yo creía». Se quedaron en silencio un momento, un silencio cómodo, lleno de entendimiento. La risa de las 3 mujeres flotó en el aire, libre y ligera. Más tarde, ya sola, Esmeralda se sirvió una última copa de vino. Se asomó al balcón y contempló la ciudad que se encendía a sus pies. Recordó a la mujer que había sido, la que esperaba, la que confiaba, la que construía su felicidad en torno a la llegada de un avión. Sintió una punzada de compasión por ella, pero no de pena. La traición había sido un terremoto que derrumbó su mundo.
pero sobre las ruinas había descubierto algo invaluable, un terreno propio, sólido y fértil, donde solo ella decidía qué construir. El dolor no se había borrado por completo, pero se había transformado. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que le recordaba la increíble fuerza que no sabía que poseía. Descubrió que la sinfonía más hermosa no era la de una vida perfecta, para dos, sino la del sereno y a veces caótico sonido de sus propios pasos, dueña de su camino, de su tiempo y de su cielo. Había renacido, no de las cenizas de un amor, sino de la fuerza de su propia alma, más sabia, más fuerte, infinitamente más libre. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.